Buenos días, clase, espero que estéis bien. Vamos a seguir con matemáticas y vamos a seguir con el tema de coordenadas geográficas y usos horarios, ¿de acuerdo? Es un tema un poco puente, ¿vale? Que nos sirve para terminar con geometría y que veáis algunas aplicaciones que tiene la geometría, pues básicamente en el día a día, ¿no? Fijaos que la Tierra, que es una esfera, como ya sabéis, ¿vale? Es lo que veis aquí delante. La podemos dividir en una serie de divisiones, ¿vale? Que vamos a llamar meridianos y paralelos, ¿ok? Aquellas, digamos, al paralelo principal que parte la Tierra en dos se llama ecuador, y al meridiano principal, ¿vale? Parte la Tierra en dos, aunque todas realmente todos los meridianos parten la Tierra en dos, ¿vale? Pero bueno, se eligió uno por convenio que era el meridiano cero. ¿De acuerdo? El ecuador es el único paralelo que parte la Tierra en dos. Cualquiera de los otros paralelos, como los trópicos, etcétera, ¿vale? Pues lo que van a hacer básicamente es dejar una mitad que es más grande que otra. Pero bien, todas las líneas horizontales que son paralelas al ecuador se van a llamar paralelos, ¿vale? Por eso se le llama paralelos, porque son paralelas al ecuador. Sin embargo, fijaos que los meridianos no son paralelos. Todos los meridianos se cruzan en el polo norte y en el polo sur, ¿vale? Pensad en una especie de melón en la que vais a ir cortando rodajas. Todas al final pasan por el punto central de arriba y de abajo del melón, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que la distancia que hay de aquí a aquí es más grande en el ecuador, pero se va haciendo más chiquitita a medida que me voy acercando a los polos, ¿ok? La división se hace cada 15 grados. Pensad en lo que hemos dicho ya en clase, que la rotación de la Tierra son 24 horas, de manera que si dividimos 360 grados entre 24, vamos a tener 15 grados por cada hora. De manera que va a haber 15 divisiones en, digamos, la línea en los paralelos cortados por cada uno de estos meridianos, que me van a dar el uso horario, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en clase y vamos a añadir cómo funcionan las coordenadas geográficas. Para poder ubicarme, sigo utilizando grados. ¿Y esto qué significa? Significa que si yo considero que este de aquí, el que pasa justamente por aquí, de hecho pasa muy cerquita de Calpe y cerca de Altea también, lo llamo meridiano cero y el ecuador está aquí abajo, yo puedo indicar en qué parte de la esfera terrestre estoy, en la superficie de la Tierra estoy, indicando cuál es digamos, mi ángulo separándome del meridiano cero hacia un lado o hacia el otro. Fijaos, hacia aquí llamamos este, hacia aquí llamamos oeste, y a este ángulo lo vamos a llamar longitud. La longitud va a ser, básicamente, cuánto me estoy alejando del meridiano cero. Y a la cantidad de ángulo, digamos, que me alejo del ecuador, lo voy a llamar latitud, ¿vale? Vamos a tener latitud norte y latitud sur. Todo el hemisferio norte, obviamente, está en una latitud norte y todo el hemisferio sur en una latitud sur. Por ejemplo, fijaos que España está aquí. Altea, si la buscamos, que la podemos buscar, Altea, mi pueblo, no es exactamente lo que quería buscar, pero vale. También porque la he buscado aquí y no aquí. Grande Dani. Altea. Si buscamos Altea, fijaos que si nos vamos alejando, pues nos queda por encima del hemisferio norte. ¿Vale? Fijaos que como la Tierra, esto es el terminador, que el terminador básicamente es... qué bonito, ¿eh? El terminador básicamente es la línea de la luz solar, de manera que ahora por aquí esto es de día, pero en esta región, que básicamente, pues fijaos que es toda esta parte de Asia, esta parte de África y esta gran parte de Europa, pues ya es de noche. ¿De acuerdo? Son las 8 de la tarde, o sea que imaginad. Bien, si miramos las coordenadas de Altea, venimos aquí, le damos a ¿qué hay aquí? Y nos dice las coordenadas. ¿Vale? Fijaos que las coordenadas son 38 grados norte. 38 grados norte significa que desde el ecuador, esta representación no es real, no están todos los paralelos que deberían estar, pero bueno. Esta distancia, digamos, del ecuador al siguiente paralelo hay 15.
al siguiente paralelo habría 15 más y así pues llegaríamos hasta 30. Estaríamos entre 30 y 45. De hecho, estamos en 38. Hacia el norte. Fijaos, esta N mayúscula significa norte. Y aquí estamos muy cerca del meridiano cero, pero estamos un poco más hacia la derecha. ¿Vale? Meridiano cero, que pasa más o menos, bueno, más o menos, pues por aquí, ¿de acuerdo? Pues fijaos que estamos hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. En el mapa, si esto pasa por aquí, pues estamos un poquito hacia la izquierda. Por eso es cero con un poquito, pero hacia el oeste. ¿Vale? Estamos hacia la izquierda. Hacia aquí. Vale, estas serían las coordenadas geográficas y fijaos que podéis calcular o podéis ver las coordenadas geográficas de lo que queráis. Si yo, por ejemplo, pongo el Cairo, ¿vale? Está en Egipto. Yo vengo aquí, le digo que hay aquí y me dice que estas son mis coordenadas. Básicamente que es 30 norte, porque estoy en el hemisferio norte, y 31, pero hacia el este. Fijaos que si yo me alejo y lo comparo un poco con Altea, que está aquí, pues obviamente estoy bastante más hacia la derecha, más hacia el este. ¿De acuerdo? Si yo ahora busco, por ejemplo, Buenos Aires, pues Buenos Aires... ¿Me llevas? Sí, gracias. Buenos Aires está en el hemisferio sur, de manera que está al 34 grados. Fijaos que se parece un poco a Altea, que está a 38 de latitud, pero Altea está en norte y Buenos Aires está en sur. ¿De acuerdo? Uy, que aquí estaba en el agua. A ver, ¿qué hay aquí? ¿No me dejas? Aquí sí. Vale. Muy bien, Buenos Aires, fijaos, una ciudad preciosísima. Entonces tenemos 34 grados sur y 58 oeste, porque nos encontramos muy alejados hacia el oeste del meridiano cero que pasa por aquí. ¿Vale? ¿Cuáles son los desafíos a los que se encuentra, por ejemplo, la cartografía de la Tierra? Pues para empezar, que si os fijáis, esto no es un plano. Es decir, esto es una esfera y eso significa que las distancias en una esfera no pueden ser líneas rectas, siempre serán líneas curvas. ¿De acuerdo? Luego, cuando yo estoy calculando la distancia entre dos ciudades, tengo que tener en cuenta la curvatura de la Tierra, porque de España a Buenos Aires, pues la línea no es recta. Es curva porque está en la superficie de la esfera. De manera que calcular distancias en la Tierra nunca pueden ser líneas rectas que no tengan curvatura. ¿De acuerdo? Bien. Sobre el tema de los usos horarios, pues fijaos que si ahora quisiésemos ver, tenemos aquí que en oeste, Buenos Aires está a unos 60 grados, ¿de acuerdo? 60 grados y Altea está a 0 aproximadamente, ¿de acuerdo? Si dividimos 60 entre 15, lo podemos hacer en la calculadora del buscador de Google, que nos lo hace perfectamente. Nos dice que los usos horarios, digamos, que hay entre Altea y Buenos Aires son 4. Luego, deberíamos a priori pensar que hay 4 horas de diferencia entre Buenos Aires y Altea. Sin embargo, España no utiliza un horario normal. España utiliza el horario que, digamos, se fijaría en el cero, es lo que se llama UTC, ¿vale? Que es el tiempo universal coordinado. Y España utiliza siempre una hora más. Es decir, casi todos los países de Europa, salvo alguno, bien Portugal porque se encuentra un poco más a la izquierda y bien Londres porque, bueno, ya ni siquiera está en la Unión Europea, ya veremos, ¿no? Pero no está mal al final, quiero decir, está un poco respetando el tiempo universal que hay en el meridiano cero. Pues todos estos países utilizan una hora más, ¿vale? Es el UTC más 1. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos países aplican un horario de verano o de invierno, lo que significa que España en horario de verano todavía tiene una hora más y es la UTC, que es la hora que habría en el meridiano cero, pero más 2. Fijaos que si ya por distancia geográfica tenía que haber 4 usos horarios entre Altea y Buenos Aires, pues la diferencia básicamente es ahora entre, o sea, de 4 más 2 serían 6. Si ahora ponemos hora en España y Argentina,
Pues la diferencia horaria, bueno, habla de que tiene 5 horas de diferencia. Bueno, porque España está en horario de verano, pero Argentina no. Vale, hacia un lado, desde luego, funciona de una forma y hacia el otro de otra. Si buscarais, por ejemplo, Pekín, fijaos que Pekín tiene unas coordenadas de 116. Si cogemos 116 y lo dividimos entre 15, nos da 7 con más de 5. Si esto lo rodamos son 8. Es decir, 8 horas de diferencia. Sin embargo, como nosotros ya estamos 2 por encima, por el hecho de estar en horario de verano, cuando ahora miramos la diferencia horaria entre España y China, pues nos dice que van 6 horas por delante China de Madrid. Deberían ser 8, como habéis visto, por los grados de longitud que separa China de España. Sin embargo, como España utiliza UTC más 2, pues son 6 horas de diferencia. ¿De acuerdo? Pues, bueno, aquí simplemente es una página que había puesto en el que podéis coger coordenadas totalmente aleatorias y os va diciendo las coordenadas en latitud y en longitud y os va diciendo, pues, es bastante poco común caer en la Tierra, porque pensad que la superficie de la Tierra es un 70% agua, un 71% de hecho, ahí hemos caído en la Antártida. Entonces casi siempre tocaréis agua si cogéis un punto aleatorio de la Tierra. Bien, volviendo al tema, ¿vale? Este es el tema que tenemos en Aula Planeta, ¿vale? Podemos calcular, como ya habéis visto, qué diferencia horaria hay entre dos ciudades y además hay herramientas, como pueden ser distancia entre ciudades, que es una página que hay en internet, que podemos poner Altea perfectamente y podemos poner Pekín. ¿Y qué distancia hay entre Altea y Pekín? Pues básicamente lo calcula y nos dice que hay 9.155,45 kilómetros. Fijaos que no pone una línea recta. No tiene sentido poner una línea recta, sino que esta línea siempre va a ser curva. Lo que pasa es que no podemos representar mapas sobre esferas. Tenemos lo mismo que un globo terráqueo. De manera que si lo tenemos que poner en 2 dimensiones, lo ideal es poner estas líneas curvas, ¿de acuerdo? Entonces hay 9.155 kilómetros entre España, digamos, Altea en España y Pekín, teniendo en cuenta dónde nos encontramos, ¿no? Que sería aquí, sería esta línea curva que viene por aquí y une Altea con Pekín. Pues si me voy al Ecuador, fijaos que la misma cantidad de grados representaría más distancia. Y si me voy cerca del Polo Norte, que aquí no se ve porque en los satélites, bueno, no se ve en Google Earth, ¿vale? La Antártida sí se ve, está aquí abajo, pero el Polo Norte no. Si yo me voy aquí cerca, fijaos que aquí y aquí, que serían estos meridianos, este y este, entre este punto y este punto, también habría 100 grados de diferencia, pero aquí el círculo es más pequeño, no es como en el Ecuador. De manera que fijaos que las distancias son más pequeñas entre, digamos, dos usos horarios cuando yo me voy acercando al Polo Norte o al Polo Sur. Sin embargo, por convenio se ha elegido, de acuerdo, que cada meridiano represente en cada 15 grados de longitud una hora distinta. Y básicamente eso es lo que quería mostraros y explicaros de qué manera la geometría sobre una esfera, utilizando lo que vosotros ya habéis aprendido de los arcos, los ángulos dentro de un círculo, etcétera, nos pueden ayudar a calcular distancias entre ciudades de forma lo más correcta posible, porque la Tierra no es plana y no podemos hacerlo con una regla o un metro, por ejemplo, o con una escala simplemente. Tenemos que poner la curvatura de la Tierra. Y además, estos grados en estos círculos que se pueden formar aquí, básicamente nos dicen cuánto tiempo va a pasar entre desde que se ve el sol salir por la mañana en una región hasta que se ve salir en otra región, ¿vale? Teniendo en cuenta que cada 15 grados de curvatura de la Tierra corresponde a una hora, porque tenemos hasta 360 grados
son 24 horas, de manera que cada hora representa 15 grados. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que me gustaría que cogierais una ciudad del mundo que no esté en España. Yo incluso os diría preferiblemente que no esté en Europa, ¿vale? Para que no sea muy cercana. Podéis coger la ciudad que queráis, ¿de acuerdo? La que os apetezca, por ejemplo, Phuket. Os venís a Phuket, que está en Tailandia. Creo que estaba en Tailandia, no me acuerdo. ¿Puede ser? Sí. Y miráis aquí las coordenadas, ¿vale? Si le dais botón derecho desde un ordenador a tal, o si no, buscáis la ciudad en Google y simplemente ponéis Phuket y os aseguro que Wikipedia tiene las coordenadas ya puestas en su... Fijaos, incluso podéis venir aquí y se os abre el GeoHack y demás. Pero sí, básicamente, si no, estáis en Google Maps, le dais a qué hay aquí y os da las coordenadas, ¿vale? Y os dice que son 7 grados norte, estamos en el hemisferio norte, 98 grados este. Bien, pues partiendo de la base, que no es exacta, pero bueno, de que Altea se encuentra en el meridiano 0, y por tanto hay 0 grados, ¿vale? Elegid la ciudad que queráis, la que queráis, ¿vale? Del planeta, e intentad calcular, y enviadme los cálculos, por favor, ¿vale? En la libreta, enviadme los cálculos de cuántos usos horarios hay, y por tanto, qué diferencia horaria hay entre la ciudad que hayáis elegido y Altea. No es necesario que calculéis la diferencia horaria exacta, es decir, teniendo en cuenta que en Altea es UTC2 o 1, lo que sea, simplemente la geográfica. Es decir, calculad qué diferencia de grados hay entre Altea y la ciudad que elijáis, que generalmente siempre va a ser esto, que es la longitud, ¿de acuerdo? Y divididla por 15, que es el número de grados que representa una hora, para saber cuántas horas de diferencia geográficamente hay entre estas dos ciudades, ¿de acuerdo? Y luego podéis venir a cualquier página web que calcule distancias entre ciudades y calculáis la distancia que hay entre Altea y esa ciudad. Por ejemplo, si yo ahora pongo Phuket, pues esto me debería calcular la distancia que hay entre Altea y Phuket. No sé si lo estoy pronunciando bien, a lo mejor es otra cosa, pero bueno. Uy, aquí me ha dicho que no. Pero bueno, si no os lo coge, intentad poner el país. ¿De acuerdo? Es decir, es raro porque me ha cogido China, está como más lejos, pero bueno. Bueno, Tailandia no sé tampoco si lo cogerá porque no es una ciudad. Si es necesario, os venís a Google y hacéis pues distancia entre Altea y Phuket. Y seguro que, fijaos, es que os lo da enseguida y además fijaos en una línea curva. ¿De acuerdo? 10.180 kilómetros. Aquí al final también lo ha hecho, ¿vale? El ajuste no es exactamente el mismo y os da una distancia distinta. Bueno, intentad lo dicho, elegir una ciudad, la que queráis, calculad la diferencia horaria que hay, utilizando lo que hemos aprendido de los usos horarios, y buscad cuál es la distancia que hay entre Altea y esa ciudad. ¿De acuerdo? Eso en libreta me lo enviáis. Bueno, nos vemos el próximo día y empezamos con el tema de funciones y gráficas. Hasta luego.